A finales de 1800 apareció una nueva forma artística. Nos recordaba a los sueños. El cine es una industria global multimillonaria, pero no la mueven ni la taquilla ni el entretenimiento, sino la pasión, la innovación. Así que viajaremos para encontrar esas innovaciones. Las veremos en Stanley Donen, creador de Cantando bajo la lluvia, en Jane Campion en Australia, en las películas de Kyoko Kagawa, que apareció en la que podría ser la mejor película de la historia, en Amitabh Bachchan, el actor más famoso del mundo, y en las películas de Scorsese, Spike Lee, Lars von Trier y Akira Kurosawa. Bienvenidos a la historia del cine, una odisea. Una historia épica de innovaciones durante 12 décadas, 6 continentes y 1000 películas. En este capítulo nos acercamos al gran Charlie Chaplin y descubrimos a directores realistas que amenazaron a Hollywood. 1918. La Primera Guerra Mundial acaba de terminar. Parte de Europa había quedado arrasada. Se había plantado la semilla del nazismo. Unos años después, el manifiesto surrealista decía que el arte debía plasmar los sueños. ¿Pero qué sueños? En las colinas de Los Ángeles nacía el mito de Hollywood. La ciudad empezaba a coger lustre. Jóvenes estrellas se vieron atraídas por la pompa de Hollywood, brillante y romántica, con su poder de escapismo y sus promesas de perfección. En este capítulo hablaremos de la consolidación de Hollywood, de cómo se convirtió en una industria, una fábrica de la que se enamoraría el mundo entero. Sin embargo, como veremos, a pesar de toda su fuerza y todo su poder, desde dentro del sistema muchos no se dieron cuenta de lo frágil y quebradizo que era. Antes del fin de los años 20, importantes directores intentaron pinchar la burbuja. La inversión en cine se multiplicó por 10 entre 1910 y 1920. Hollywood se convirtió en una industria. El dinero solía venir de los bancos de la costa este. En la costa oeste lo administraban jefes de producción, en su mayoría judíos de clase obrera. Adolf Zukor, un comerciante de pieles venido de Hungría, fundó Famous Players, que luego sería Paramount. 4 hermanos polaco-canadienses montaron Warner Brothers. Un audaz ruso, Louis B. Mayer, creó Metro-Goldwyn-Mayer. Construyeron aburridos búnkers llamados estudios para poder trasladar el cine al interior, a la oscuridad, y controlar la luz. Esta escena de Ciudadano Kane muestra la maestría de Hollywood con la luz. Los focos hacen que la biblioteca parezca un sepulcro. Los documentos relucen. Hollywood creó un sistema de producción en cadena igual que en la planta de montaje del Forte. En el Japón de la época, los directores se encargaban de la producción. En Hollywood lo hacían los jefes de producción como Zukor, Mayer y Warner. Por debajo de ellos, los escritores ideaban historias. Los cazatalentos buscaban nuevas estrellas en cafeterías o revistas. Escenógrafos en feos edificios inventaban grandiosas construcciones. Así es como William Cameron Menzies se imaginaba Bagdad. De una escala inhumana y decoración elegante.
Los diseñadores de vestuario eran creadores de estilo. Conocían el cuerpo de sus estrellas de memoria. Este es uno de los vestidos de Marilyn Monroe. Los maquilladores creaban nuevas bases, pestañas y looks. Este es el cuarto en el que Marilyn Monroe se volvió rubia. Los ingenieros diseñaban nuevas tecnologías. Luces para iluminar el pelo, para que las pestañas hicieran sombra en el rostro de Marlene Dietrich en Deseo. Good night. Plataformas rodantes para que la imagen se desplazase. La imagen se alejaba en lo que el viento se llevó como si se la llevara el viento, lejos de los amantes y de la puesta de sol. Y cámaras nuevas, objetos bellos, como esta de la Segunda Guerra Mundial, cámara y arma a la vez. O esta de los años 60, portátil y nariguda. Los empresarios pensaron, ¿por qué no comprar los cines para controlar dónde se estrenan las películas y cuándo? Así que el producto de estos aburridos edificios se proyectaba en grandiosos palacios. El único objetivo era estandarizar y controlar. El contrato de Joan Crawford especificaba sus horas de sueño. El de Johnny Weissmuller en Tarzán lo penalizaba por cada 500 gramos que sobrepasara de 86 kilos. El escritor Henry Miller decía que Hollywood era una dictadura en la que se silencia al artista. Era una dictadura. Pero se dice que había verdaderos genios. Como Babsy Bakerly, que coreografió esta fantasía. Unas chicas en la nieve haciendo dibujos con sus movimientos cada vez más abstractos y geométricos. Stanley Donen, director de Cantando bajo la lluvia. El sistema de estudios, en mi opinión, no se metió en las películas. El sistema de estudios era el jardín donde trabajábamos todos. Yo estaba en Metro Goldwyn Mayer con gente de un talento increíble. Lo pienso a menudo. Era una compañía que reunía a la gente para hacer dinero, sencillamente. No había ninguna otra razón, aparte de la económica. Era una empresa que hacía dinero, o eso esperaba. La industria era una burbuja, pero también un jardín, que era lo que Agnes de Mille había dicho ya una década antes. Y qué variedad de flores crecía allí. En Metro Goldwyn Mayer, donde estaban tan orgullosos de sí mismos que grababan sus edificios neoclásicos, decían que tenían más estrellas que el firmamento. Sus películas rezumaban opulencia y optimismo. En esta escena de Cantando bajo la lluvia, hasta las sombras emanan luz. Warner Brothers era más de a pie. Sus estrellas eran ángeles de cara sucia. Escenas como esta del halcón maltés presentan a un héroe oprimido. Luces y sombras acentuadas. Trajes de gángster y escenas nocturnas. Asesinatos, melodrama, periodismo cinematográfico. Esta escena de capricho imperial refleja el estilo de Paramount. Burbujeante, achampañado, ostentoso en sus trajes, femenino, romántico, sarcástico, enamorado de los velos y de Oriente. Tell me, Alexa, are you still fond of me? Yes, Your Imperial Majesty, I love you. Los estudios eran una cadena de producción capitalista que se propagó por el mundo. En India, México, Italia, Reino Unido, China, Hong Kong, Corea y Francia. Hacían películas que reproducían patrones establecidos. Pero el sistema también fomentaba la maestría y el buen gusto, la extravagancia y la genialidad. El alma de la máquina era el arte.
code? A mediados de los años 20, los edificios aburridos creaban 700 películas al año. Como esta, El ladrón de Bagdad. Podría representar a muchas otras. Declara su argumento enseguida. Un sabio afirma que la felicidad hay que ganársela. Un guiño al sueño americano. Pasamos a una escena de calle. Apenas se ve al hombre acostado a la altura de la cabeza de los mercaderes. El plano se acerca para mostrárnoslo. Lo reconocemos. Es una estrella, Douglas Fairbanks. También es el productor. Duerme en medio de la acción sin saber que lo observamos. Nos acercamos todavía más. Iluminación suave, poca profundidad de campo, maquillaje, cierta feminidad. Entonces roba a un hombre su cartera. Nuestro héroe durmiente es un ladrón. El transeúnte sale por la derecha y nota que le falta la cartera. Cortamos a Doug, que mira hacia la derecha. La cámara no pasa la línea. Sabemos que está mirando a su víctima, sonriente. En solo 90 segundos la película ha revelado su argumento, romántico y americano. Nos ha presentado a una sociedad, después una escena, después un individuo. Nos sedujo con su estilo, con su poética iluminación. Su personaje nos agradó. Un pillastre simpático, un ser humano como nosotros, pero con más glamour y emoción en su vida. El espacio queda muy claro. No hay duda sobre dónde estamos. Y comienza la historia. El ladrón entra en un palacio y oye a la princesa. Ve su cama de cuento de hadas. ¿Bajará a mirarla? ¿No? ¿No? ¿Quizá? No. Sí. Nosotros también queremos verla. La filigrana de la balconada, la elegante atenuación de la mosquitera, las transparencias de sus pantalones. Mira a través de la red y ve su sombra. La pompa del cine de Hollywood sabe crear expectativas. Alimenta el deseo de ver, el placer de ver. El ladrón se enamora y ese amor pone en marcha el resto de la trama. A este tipo de cine se le llama clásico, pero es puro romanticismo. Fue lo que llevó a Hollywood a la fama en los años 20. Es a lo que la gente se refiere cuando piensa en cine. Es el mainstream, la pompa. El cine de Hollywood de los años 20 era entretenido y romántico, pero aquí buscamos innovación. ¿Eran innovadores? Uno de los géneros más populares de los años 20, la comedia, sí lo era. 3 artistas, Buster Keaton, Charlie Chaplin y Harold Lloyd, eran los mejores directores cómicos de Estados Unidos. Antes de ellos había mucho slapstick. Este gag en un tren era típico. Una risa fácil con un cubo de agua. Luego llegó Keaton, obsesionado con la cámara. En esta escena de The Cameraman muestra esa fascinación. Keaton se convirtió en el mayor cómico del momento. Pensaba como un arquitecto. En esta secuencia del cortometraje que rodó en 1920, la casa que construye se convierte en un juguete. Se le viene encima.
Keaton ayudó a definir el cine mudo. Tenía un don. Ya lo habíamos visto con el montaje. Un corte cambia un espacio por otro. Y él bromeaba con eso. De pasear por la calle pasa a lo alto de un precipicio. Como muestra esta escena, también sabía que el cine era para mirar. Y sabía lo bien que vendía el riesgo. Esta escena empieza con un plano picado, para acentuar la altura. Buster tiene que saltar de un edificio a otro. Lo grabó sobre este túnel de Los Ángeles, desde la parte alta de esta imagen de archivo. La posición de la cámara hace que parezca que está mucho más alto. Había una red debajo, fuera de plano. Y menos mal, porque Keaton no lo consiguió. Acabó bastante magullado. La genialidad de Keaton estaba muy estudiada, pero a veces era espontánea. Aquí ve llegar a un tren e improvisa un gag en el que parece que lo para él. Y vuelve a ponerlo en marcha. Una de sus grandes obras, El maquinista de la General, era una comedia épica sobre un tren. Se sitúa en la Guerra de Secesión. Buster es un maquinista del sur un tanto excéntrico, obsesionado con los detalles. En la primera mitad de la película va hacia el norte, donde están los prisioneros, para salvar a su amada. Cada gag de la primera mitad se repite amplificado en la segunda en orden inverso. Así podemos prever el siguiente chiste y nos reímos incluso antes de que tenga lugar. El clímax de la película contiene la escena más impresionante de una comedia hasta entonces, o quizás de cualquier género. El enemigo del norte avanza y Keaton prende fuego a un puente. Su tren lo cruza y la estructura cede. No hay truco. La locomotora y el puente eran de verdad. Los restos del tren permanecieron allí varios años. Esa escala tan sensacional era un elemento clave del cine mudo. La mano de obra era barata, Wall Street no se había derrumbado, la imaginación volaba extravagante y sin límite y los estudios aún no tenían miedo del sueño de sus directores. Los sueños de Keaton superaban las ventas de taquilla. Acabó siendo despedido por Metro-Goldwyn-Mayer. Se dio a la bebida y se instaló en una caravana junto a su antiguo estudio. Fue olvidado durante años. Pero como muestran estas raras imágenes de archivo, Keaton bromeó hasta el final. Este numerito del cigarrillo delata su ansia por actuar. En 1965, en el Festival de Cine de Venecia, el público lo ovacionó en pie. Murió al año siguiente. Entre los directores a los que influyó Keaton está el palestino Elia Suleiman. En esta escena se ve que Suleiman, como Keaton, tenía un humor muy seco. Se aleja de la acción y el mal genio le resulta divertido. Keaton solo coincidió una vez con el otro gran cómico del cine mudo, Charlie Chaplin. En esta escena de Candilejas se ve que a Chaplin le interesa menos la cámara que a Keaton. Lo suyo era el movimiento corporal. Chaplin pensaba como un bailarín de vodevil.
Aquí ensaya un movimiento antes de rodarlo. El actor y productor Norman Lloyd conoció a Chaplin y a Hitchcock, que nació no muy lejos de Chaplin, en Londres. Hitch venía de una familia de clase media. Su padre era un vendedor de aves de corral y de pescado. Hitch siempre quiso pertenecer a ese mundo. Charlie venía de una pobreza extrema. Era algo increíble. Contaba que él y Sidney, su medio hermano, robaban fruta podrida. Sabían dónde estaba la carreta con fruta pasada e iban a cogerla para comérsela. Su madre se pasó la vida en un manicomio, entrando y saliendo. Creo que su padre era un bebedor. Charlie tuvo una infancia terrible. Se ve en su cine. Sobre todo en su primera obra, El niño, que recreaba el ambiente de la infancia de Chaplin. Mañanas frías, mantas raídas, la vida en una buhardilla de Londres con un barreño colgado de la pared. Chaplin encarna una versión de su famoso personaje, un vagabundo sin un céntimo con aires de gentleman. Encuentra a un huérfano y lo acoge a su lado. El chico trabaja para su padre. Rompe ventanas para que él pueda arreglarlas. Se rodó en Estados Unidos, pero con ventanas y puertas inglesas. Entonces se llevan al niño a un orfanato. Chaplin consigue una gran actuación de Jackie Coogan cuando lo cogen. La película humanizó el cine cómico, lo acercó a la obra de Griffith, mostró la empatía de Chaplin con los pobres. Fue un éxito mundial. Chaplin se convirtió en el Charles Dickens del cine. Construyó un estudio en Los Ángeles al estilo inglés. Grabó todo el proceso, algo poco habitual, prueba de su orgullo. Tenía la última palabra sobre sus películas. Sus estrenos eran multitudinarios. Hoy el estudio parece una fila de casas inglesas plantificada en medio de una megalópolis. En una escena eliminada de luces de la ciudad que hizo 10 años después, se ve cómo funciona su mente. Está en la calle. Hay un palo atascado en un respiradero. Chaplin empieza a juguetear con él. Los soviéticos creían que era marxista, pero podría haber sido seguidor de Jung. Creía en el juego, en la inspiración, en encontrar ideas en uno mismo. Es como si estuviera tamborileando sobre una mesa inconscientemente. $60 años después, el director británico Nicholas Roeg también parecía querer mostrar el subconsciente de sus personajes. Se muestran serenos, pero sus manos, en primer plano, transmiten nerviosismo. La escena de Chaplin es un bello poema sobre soñar despierto por las esquinas.
Stanley Donen también ve ideas en Chaplin. Una gran coreografía necesita una idea que empape toda la producción, el baile o lo que sea. Eso es lo más difícil de encontrar. Una gran idea que englobe todo el número musical. Un dictador dándole una patada al lobo es una gran metáfora. Decía que Hitler hacía del mundo su juguete. La imagen es espectacular. Y eso es a lo que me refiero. Hay que encontrar una idea así. No sé cómo se le ocurrió, pero en principio iba a hacer una película en la que interpretaba a Hitler. Tenía que hacerlo pasar por un bufón, pero sin que pareciera el logro que realmente era. Tenía mucho mérito. Fascismo y ballet. ¿Quién podría imaginar una escena así? Nadie en el cine sabe combinar entretenimiento, ideas, movimiento, improvisación y política como Chaplin. En Francia, en los años 40, Chaplin inspiró a Jacques Tati. Tati se echaba hacia adelante y el pantalón le quedaba corto. Chaplin se echaba hacia atrás y el pantalón le sobraba. En Italia, Totò triunfó con un bombín como el de Chaplin y sus maneras desgarbadas. En la enorme industria del cine indio, el famoso actor y director Raj Kapoor creó a uno de sus personajes basándose en el de Chaplin. Avispado, valiente, saludando con el sombrero mientras roba a los ricos. En Estados Unidos, el gran Billy Wilder veía a Chaplin como su maestro. Gloria Swanson lo encarna en El crepúsculo de los dioses. Incluso esta escena del gran dictador fue reinterpretada en esta escena de Con faldas y a lo loco de Wilder. Chaplin cofundó United Artists, el estudio que hizo Con faldas y a lo loco, y uno de los que sentó las bases de Hollywood. Chaplin formaba parte del núcleo del cine de Estados Unidos. Para vergüenza del país, lo expulsaron en los años 50 por ser de izquierdas. Cuando trabajas con alguien como Chaplin o Renoir, asimilas su grandeza, o eso esperas. Es decir, pasas a formar parte de su mundo. Y no solo es que trabajes a ese nivel. Intentas absorber algo de ellos y empiezas a compartir sus mismos puntos de vista. No pierdes los tuyos, pero ganas la capacidad de asimilar lo que ellos hacen. El cómico al que más influyó Chaplin en los años 20 era el hijo de un fotógrafo de Nebraska, Harold Lloyd. En sus comienzos, Lloyd se parecía a Chaplin. Aquí se encoge de hombros y lleva levita y bigote. Después él y su productor le pusieron unas grandes gafas que le daban aspecto de pardillo. Pero la forma física de Lloyd y el coraje que aquí demuestra lo convertían en un osado soñador, agresivo y lírico. Un pardillo atlético. Su obra magna, El hombre mosca, termina con una famosísima escena del cine de los años 20. Interpreta a un Pareto que finge ser ante su novia el encargado de una tienda. En el clímax de la película, para dar publicidad a la tienda, Lloyd
que tenía vértigo y le faltaban 2 dedos de una mano, escala el edificio. La secuencia es una carrera de obstáculos en vertical. Un pájaro, una red, un tablón, un reloj, una cuerda, un perro, un ratón, una pistola y un anemómetro se interponen en su camino. En lo alto del edificio, la acción alcanza su apogeo y el balanceo lo arroja en los brazos de su amada. La escalada es una forma de plasmar una bonita idea. Al otro lado del mundo, el gran director japonés Yasuhiro Ozu se dejaba influenciar por este osado soñador. Estos estudiantes habían planeado cómo hacer trampa en los exámenes. Tienen la ingenua confianza de Lloyd, su misma hombría aniñada. Las comedias son lo más entretenido e innovador que salió de Hollywood en los años 20. Con eso y el romanticismo de obras como El ladrón de Bagdad, con su esplendor y sus efectos especiales, Hollywood se convirtió en una gran industria exportadora. Pero había algo en su trémula luz, quizá esa pompa de fantasía, que lo hacía vulnerable. Este sueño arquitectónico de Bagdad no es como el de verdad. Bagdad es así. Decirlo puede pinchar la burbuja. La realidad destroza la fantasía. En los años 20 varios directores se habían dado cuenta ya. Querían mostrar esto, la vida real, sin disfraces ni adornos. No ficción. En 1921, un explorador estadounidense de origen irlandés, Robert Flaherty, hizo la película de no ficción más larga de la historia del cine, Nanook el Esquimal. Se sitúa en Alaska. Tiene bellos planos panorámicos muy convencionales, pero después se centra en un inuit, Nanook, y en su familia. No era un diario de viajes. Miraba a Nanook a la cara, intentando plasmar su psicología, su lucha mítica contra los elementos. Como Chaplin y Griffith, Flaherty era un romántico. Sin embargo, no usa actores. Nada de estrellas. No hay un Douglas Fairbanks ni una Garbo. El público lo veía de una forma más ética. Tanto esta escena como otras estaban preparadas. Pero Nanook el Esquimal cosechó un éxito mundial. La gente vio a un hombre real, a un padre con su sentido del humor. Hasta se comercializaron helados con su nombre. Su muerte por inanición 2 años más tarde acaparó titulares. Así nació el documental como forma de arte, como género viable. Se suele pensar en el documental como simple información, pero el cine de no ficción es uno de los más innovadores de la historia. La casa es negra de la iraní Farooq Farrokhzad usa bellos movimientos de cámara para convertir un hogar de leprosos en un poema cinematográfico. En este ensayo fílmico, Sans Soleil, Chris Marker grabó sitios reales de Japón y otros lugares. Después escribió un texto de ficción en el que una mujer imaginaria cita cartas inventadas del director. Escribió,
Acabo de volver de Hokkaido. El japonés adinerado coge el avión, el resto coge el ferry. Espera, inmovilidad, sueños. Curiosamente me recuerda a una guerra pasada o futura. Palabras imaginadas sobre imágenes de no ficción. I got into so much trouble when I got back. Because I was in the mind frame of, well, just come back from a place where everyone wants me dead. El director Brian Hill y el poeta Simon Armitage entrevistaron a un hombre que había estado en el frente. Luego transformaron sus palabras en poemas e hicieron que los dijera para convertir sus recuerdos en algo mágico. And the British Army isn't the place for a lying bastard or basket case. Miradlo ahora. Miradlo todo el rato. En los 60, Jorgen Leth rodó el documental El ser humano perfecto. 40 años después, el director Lars von Trier invitó a Leth a que lo reinterpretara 5 veces. Cada una de ellas con una restricción distinta. Condición número 1. 12 fotogramas. Son hitos de la innovación en la historia del cine. En realidad, los directores de documentales desde Flaherty tan solo eran codirectores. La otra mitad del equipo la componían la vida misma. De vuelta a los años 20, quizá fuera un documental como Nanook el Esquimal lo que llevó a este director a usar el realismo para boicotear la fantasía de Hollywood. Erich von Stroheim se enfrentó al sistema establecido. Aquí se grabó de frente, saliendo de la oscuridad, sonriente y con cicatrices. Erich von Stroheim fue uno de los pocos genios de verdad del cine mudo en sus comienzos. Tenía una gran sensibilidad. Era un poeta y un artista tal que solo encontró problemas en Hollywood. El realismo de Stroheim era más obsesivo que el de Flaherty. Aquí enseña a una actriz una cosa tan simple como cepillarse el pelo. Un detalle en la escena. Esta es su colosal quinta película, Avaricia. El hombre de la derecha es dentista. Su mujer gana la lotería. En el original, el dinero estaba coloreado de amarillo. Su obsesiva avaricia lleva al marido a beber, a perder su dinero y a pegar a su mujer. Stroheim nos muestra su agonía, su pequeñez. El hombre acaba matando a su mujer. En su famoso clímax, rodado en Death Valley, también mata a un rival que le arruinó el negocio. Ahora el amarillo, el color del dinero, ha invadido todo el mundo de la historia. Al estar esposado al cadáver, él también morirá. La historia deja ver el desprecio de Stroheim hacia el Hollywood romántico y pomposo. Sus técnicas también. Rodó todas las escenas de la novela de Frank Norris en la que se basaba la película. 9 meses de rodaje. A veces, como aquí, con un calor sofocante. Llevaba a los actores al límite. El presupuesto era de $1,5 millones. La película terminada tenía 7 horas. Stroheim era el Emil Zola o el Dostoyevsky del cine.
Este es el director de fotografía Carl Brown. Muy temprano en su vida, padeció terribles humillaciones. Le quedaron heridas psicológicas tan profundas que surgió en él el deseo enfermizo de usar su genio como arma. Metro-Goldwyn-Mayer odiaba el resultado. Su hiperrealismo lo estigmatizó y no dirigió muchas más películas. En 1948 volvió a su ciudad natal, Viena, para rodar una película, pero no cuajó. En 1950 vio la versión abreviada de Avaricia y lloró. Dijo que la película estaba muerta. El mismo año Stroheim interpretó al celoso mayordomo del Crepúsculo de los Dioses. En esta famosa escena, la ficticia estrella de cine Norma Desmond contempla una de sus antiguas películas. El fragmento pertenece a una sublime y extravagante obra de los años 20, La Reina Kelly. Fue dirigida en su momento por el sublime y extravagante Erich von Stroheim. Por complejas razones, la película no vio la luz del día. 3 años después de Avaricia, otra película de Metro-Goldwyn-Mayer intentaba plasmar los Estados Unidos de los años 20 con más realismo que el cine romántico. Se convirtió en la mayor película de temática social anterior al crack de Wall Street. Y El mundo marcha cuenta la historia de una pareja normal de Nueva York. Tienen una hija, pero muere. En esta desgarradora escena, el padre cree que su hija tan solo duerme e intenta hacer callar a la gente de la calle para que no moleste su descanso. El director Kim Vidor se reunió con James Joyce en París. Le encantaba la épica Intolerancia de Griffith. Era un extraño animal en Hollywood, un intelectual. En sus películas casi nunca había malos y solían escribir las mujeres. Vidor llevaba el realismo más allá de las normas hollywoodienses. Aquí graba a la protagonista de Y el mundo marcha en un plano estático, largo, sin trajes ni decorados pomposos, tan solo su creciente desesperación. En Y el mundo marcha se rodaron casi todos sus exteriores en Nueva York. Vidor usaba cámaras ocultas. Contrató a un actor desconocido, James Murray, y no a una estrella. Para mostrar el tamaño de la oficina donde trabajaba, ideó esta magnífica escena. Un plano aéreo encuentra a John entre escritorios idénticos. Billy Wilder lo repitió en El apartamento, una agridulce versión de la película de Vidor. Para Wilder, su hombre corriente fue Jack Lemmon, que queda en el centro del plano. Orson Welles empleó la misma idea en el proceso, exagerándola al picar el plano y poner a gente baja, muñecos y mesas pequeñas al fondo para forzar la perspectiva. A Metro-Goldwyn-Mayer no le gustaba que Y el mundo marcha se negase a idealizar la vida en Nueva York. Hicieron que Vidor rodara 7 finales distintos, cada cual con un grado de optimismo. Para un estudio dedicado al glamour y a los finales felices, que es lo que era entonces y durante muchos años, tener una película realista que se centraba en el matrimonio y en la vida media americana y no ponerle un final feliz era algo inconcebible. Pero el estudio no sabía cómo hacer que la historia terminase bien. Hicimos 7 finales
y la vimos 7 veces, cada una con su final. Al final se me ocurrió perderlo en la multitud otra vez y que la cámara se fuese alejando. Y El mundo marcha es un compendio del cine de los años 20 y 30. Mostraba una sociedad masificada y se centraba en el hombre de a pie, igual que haría el cine francés. Reflejaba la energía de las ciudades, su ritmo y sus composiciones, igual que el cine alemán de Fritz Lang y Walter Ruttmann, y el del soviético Dziga Vertov. En la Unión Soviética de los años 20, esta perla del cine jugaba con la rebelde idea del realismo y la ciudad. Estamos en Marte. Todos son ángulos diagonales y trajes futuristas. Esta es la reina Aelita. Le enseñan la Tierra por primera vez, una ciudad. De guerra. Entonces pasamos a un balcón de Moscú. La reina ha visto algo real, la Tierra, y quiere poseerla. Pronto llegaremos al famoso cine soviético de los años 20. El de este director, Yakov Protasanov, es bastante diferente. Protasanov era coetáneo del director de esta cinta, Yevgeny Bauer. Un hombre estudia en su habitación. Elegante iluminación lateral. Aparece su tía. Bauer usa una puerta para crear un hueco en la pantalla, como un cuadro de Vermeer. Después, entramos en el despacho del estudiante. Adelantándose a su tiempo, la fuente principal de luz aparece en la imagen, en primer plano. Es de una naturalidad brutal. Más adelante, el hombre ve a una bella actriz. Sorprendentemente, recibe una carta de ella pidiéndole una cita. La espera en la nieve. Ella llega desde atrás del plano, una composición muy atrevida rodada con luz natural. Después la actriz muere y él empieza a soñar con ella. Aquí, en un campo, camina envuelta en un halo de luz. Al final de la película, en su lecho de muerte, cansado de lamentarse, su tía lo consuela. Después Bauer pasa del azul de la noche al blanco y negro. El espíritu de la actriz aparece en la habitación. Él vuelve a agitarse. Su tía, que no puede ver a la actriz, se disgusta. Si bien el cine romántico solía ser optimista, estas películas rusas eran lamentos pesimistas sobre el dolor, la pérdida y la añoranza. Podríamos pensar que Nanook el esquimal, Avaricia y El mundo marcha
junto con el cine de Yevgeny Bauer, era la máxima expresión del realismo de su época. Pero no. Un grave director danés cuestionó el cine romántico y de fantasía con un realismo tan profundo que parecía determinado a compensar la emotividad del cine convencional a base de sobriedad espiritual. Fijaos en esta escena de La Pasión de Juana de Arco. Juana, una joven católica francesa del siglo XV, es acusada de brujería y acaba de firmar una declaración negando a Dios para salvar su vida. La actriz María Falconetti nunca había actuado ni lo volvería a hacer. Aparece siempre en primer plano. Apenas lleva maquillaje. Se ven sus pecas. Sus pestañas están cargadas de lágrimas. Le habían cortado el pelo justo antes de grabar la escena. Se rodó en silencio. Había una atmósfera tal que algunos electricistas lloraron. Mirad la iluminación y el enfoque. No hay profundidad. El fondo está vacío. Ni decorados, ni sombras. Pintaron las paredes de rosa para que no brillaran y no nos distrajeran de la cara de Falconetti. El escenógrafo, Hermann Warm, había hecho las sombras de El gabinete del Dr. Caligari. La película fue rodada en Francia por un danés, Carl Theodor Dreyer, que había crecido en una estricta familia protestante. Falconetti y los demás actores hablan. Dreyer hizo que repitieran las palabras del juicio que había tenido lugar 500 años antes. Creyó que así le daría realismo a la escena. El rebelde de los años 90, Lars von Trier. Dreyer es fantástico. ¿Por qué? Lo mismo que hacía con el decorado, lo hacía con el guión. Empezaba con mucho texto y lo iba reduciendo. No sé lo que hacía, pero transmitía una sensación monumental tras haberlo condensado durante tantos años. Es como una buena sopa. Hay que reducirla durante mucho tiempo. No sé por qué es tan bueno. Pasa con todo el mundo. ¿Por qué es tan bueno Tarkovsky? Es difícil de decir, pero para mí ver sus películas fue como una revelación. Es de agradecer que sea tan difícil decir por qué alguien es bueno. Es algo que se siente con mucha fuerza. Si no es así, es que no es tan bueno. Dreyer nació fuera del matrimonio. Fue adoptado y creció en una familia luterana. Vivió aquí. Iba a iglesias como esta. Aunque no creía en Dios, la pureza y la simplicidad de las iglesias luteranas parecen haber formado su mundo interior. Es el maestro de la austeridad decorativa. En Ordet, la palabra, comencé una simplificación radical. Solo aceptaba cosas relacionadas con la historia. Había una gran cocina que quería simplificar y lo conseguí. No puedes simplificar la realidad sin comprenderla primero. Así que le pedí a la mujer de la cafetería del estudio que la equipase como si fuera su propia cocina, según sus preferencias. Trajo un montón de utensilios de cocina: platos, ollas, sartenes. Los colocó como ella quiso.
Cuando terminó, el cámara, Benson y yo, empezamos a retirar objetos uno a uno hasta que solo quedaron 4 o 5. Así, en su forma simplificada, la noción de cocina estaba mucho más clara que antes. Ya en su primera obra, el presidente parece querer purificar las imágenes al estilo protestante. Los decorados de entonces solían estar sobrecargados. Él empezó a grabar en días con niebla o hacia la luz para suavizar sus imágenes. Sus planos se volvieron más blancos. En su inolvidable obra Vampire, aparecen sombras sobre una pared blanca. Tienen vida propia. En su famoso final, el cómplice del vampiro muere ahogado en harina blanca. La blanca sobriedad de Dreyer era un elemento de rebeldía. El cine romántico de Hollywood era ornamental, rico en detalles, no blanco. A ningún otro director de cine le importó tanto la blancura, su simplicidad y espiritualidad. Al final de Ordet, la palabra, una mujer vuelve a la vida en una habitación blanca, sin ninguna decoración. En su última película, muchos años después, una mujer cree de tal forma en la fuerza del amor que la graba a través de una gasa blanca, como si estuviera en el cielo, mientras dice: Se kun på mig. Jeg smuk? Nej, men jeg har elsket. Se kun på mig. Jeg ung? Nej, men jeg har elsket. Se kun på mig. Lever jeg? Nej, men jeg har elsket. La seriedad de Dreyer no estaba de moda. Por eso, en los 50, al no poder rodar sus películas, estaba al cargo de este cine. Ahora el Instituto de Cine danés tiene un centro dedicado a su obra. La reducción radical de decorados de Dreyer se refleja en la película de Lars von Trier, Dogville. Hey Martha. Hello, Tom. Listen, they're all coming, so you just have those bands. Es la antítesis del cine romántico de Hollywood. Oh, but Tom. Está a años luz del esplendor decorativo de El ladrón de Bagdad. Special permission from the regional Martha, director, I know, I Tom. repeat, we don't need the organ. We can be spiritual without singing or reading from the Bible. It's almost 7. Don't forget your bell now. Este es el guión original de La Pasión de Juana de Arco. Esbozó una idea para la película en el margen. Dreyer había purgado al cine mudo de espectacularidad, de decoración, de acción, de adornos. Solo quedó una joven frente a su Dios, frente a la cámara. Años más tarde, el rebelde francés Jean-Luc Godard hizo que su musa y amante, Anna Karina, fuera al cine en Vivir su vida. La película que veía era La Pasión de Juana de Arco.
El espiritualismo y fatalismo de Dreyer estaba a un mundo de distancia de este lugar, Hollywood. Películas románticas y de evasión era lo que se veía en palacios de cine como este, a donde ibas después del trabajo para olvidar tus problemas, para ver cómo era un mundo utópico. Los directores realistas de los años 20 apenas entraron aquí, pero vieron algo especial en el cine: la capacidad de captar la realidad y volverla espléndida, conmovedora. Y no era más que el principio. Directores de Alemania, Francia, Rusia, Japón y China descubrirían otras maravillas en el celuloide. Sus hallazgos harían de los años 20 la mejor década de la historia del cine.